No es que en la terapia akashica nos gusta especialmente fabricar etiquetas, encajonar o meter porcentaje, pero meter porcentaje, fijar una tasa de un porcentaje, aunque aparentemente en forma empírica, pero para nosotros como es convivencia akashica no es empírico, nos permite saber dónde está lo importante. Por ejemplo, ¿saben de dónde proviene el 90% de nuestra dificultad de sacar lo mejor de sí mismo, toda esta inhibición que tenemos? El 90% proviene de una anomalía de nuestro cuarto ojo. Yo llamo esta anomalía el complejo de la bicicleta. O sea, lo expliqué en muchos cursos privados, lo voy a explicar en detalle. Va a ser una metáfora que permite comprender por qué. Si uno se recuerda la primera vez que nuestro papá, nuestra mamá o la hermana malintencionada nos empujó en una bicicleta a dos ruedas, entonces todo estaba cómodo, había cuatro ruedas, estábamos tranquilos, pero un día había que pasar a la bicicleta de dos ruedas y seguro algún hermano malvado nos empujó. Bueno, todos caímos la primera vez, pero ¿sabes por qué caímos todos la primera vez y casi nunca o pocas veces la segunda, tercera o cuarta? Es que la primera vez todos teníamos la mirada fijada sobre la rueda delantera y nos caíamos. A un cierto momento, si el hermano malvado continuó, insistió, sin explicarnos nada, obviamente, tenemos la intuición que mejor mirar enfrente, porque así vamos a ver si viene un árbol, un coche o lo que sea. Bien. Y desde que miramos enfrente, inconscientemente nuestro cuerpo empieza a corregir, encontramos el centro de gravedad. ¿Por qué? Porque cuando miramos enfrente tenemos la referencia del horizonte. Nuestra oreja interna se da cuenta que nos inclinamos a derecha o a izquierda, que no era el caso cuando mirábamos la rueda delantera. Y la oreja interna, teniendo una referencia horizontal, que es el horizonte, nos envía intuitivamente, nos obliga a meter el hombro más a izquierda, buscar el centro de gravedad más a derecha, y terminamos siendo muy bueno en la bicicleta, por la decepción del hermano mayor que tanto nos empujó. Bien. Y este complejo de la bicicleta, ¿en qué concierne la capacidad de autoinhibición del ser humano? Hemos visto que el cuarto ojo en nuestro curso tiene una capacidad extraordinaria. Como está ligado por el antacanara a la glándula pineal, él fabrica un hilo psicotrónico, es decir, un hilo de energía mental que proviene de la kundalini. Repito, la kundalini sube del coxis hacia la glándula pineal, se procesa la kundalini de multitud de formas en la glándula pineal, se emite un hilo fino a través del antacanara y sale este hilo a través del cuarto ojo que nos transforma como en aracnoidos del cuarto ojo. El hombre tiene este poder extraordinario de escribir mentalmente con su cuarto ojo, penetrar en nuestra mente, escribir mandatos psicológicos, actuar gracias al cuarto ojo, es decir, gracias a su propia kundalini. Si la kundalini es suficientemente intensa, si el antacanara no está cortado, si el cuarto ojo está abierto, mucha gente cumple con estas funciones, pero con intensidad más o menos grande. Ahora bien, este cuarto ojo, cuando estamos con miedos, con dificultad, con obsesividad, con problemas psicológicos, con depresión, juega también en contra nuestra. Ejemplo, sabemos que el abuelo nuestro, el tío, el hermano del abuelo y también el bisabuelo, el papá de nuestro abuelo, murieron de cáncer de hígado, por ejemplo. Y este empieza a desempeñar un autosupresión negativo. Nos faltó un pariente que dijo, "Uy, tal vez vos también vas a morir de cáncer de hígado cuando tienes 10 años". No nos recordamos, pero quedó grabada la idea que nuestro hígado, ya que aprendimos en biología después de está el hígado, que nuestro hígado podría enfermarse de cáncer también. Bueno, ¿qué hace una persona con esta autosugestión? El cuarto ojo segrega un hilo que empieza a tejer una red invisible alrededor del hígado. Y esta red encapsula energéticamente el hígado y hace que todas las broncas, los rencor, los miedos, la frustración, todas estas cosas malsanas que a veces expresamos o no expresamos, pero también después los momentos depresivos, los mandatos negativos, agresión diversas que recibimos, todas estas cosas las podemos almacenar en el hígado, que está encapsulado por nosotros mismos, terminamos enfermándonos de verdad del cáncer del hígado, pero lo hemos creado por autosugestión mediante el hilo psicotrónico del cuarto ojo.
¿Quién evade a quién no ocurre a la persona que está muy abierta hacia el mundo externo, la que quiere actuar en el mundo externo, la que es extravertida, la que se desempeña en la sociedad, la que va en adelante? ¿Y a qué ocurre particularmente? La persona rezongón, la persona encerrada en sí misma, la persona que no quiere comunicarse mucho, la persona que piensa en ella, que le duele tal cosa o tal otra, la persona que cree que su sufrimiento es el más grande del mundo, la persona que cree que su dolor de muelle es más importante que 1 millón de muertos en Darfur, que es el egoísmo humano. Cuanto más, aquí podemos sacar una regla. Yo no he dicho que cada persona introvertida fabrica este problema. No he dicho he dicho que cuanto más una persona se dedica a sí mismo en forma egoísta, se preocupa por sí mismo y poco por el mundo externo, tanto más esta persona va a inhibir sus propias capacidades y no va a permitir que salga lo máximo de sí. ¿Ves que el problema no es ser extravertido o introvertido, ser reservado, ser muy entrador en la comunicación? No es este el problema. Este es un rasgo caracterológico compatible. El problema es egoísmo de pensar mucho en sí mismo o apertura de conciencia hacia el mundo exterior. Uno u otro, la elección, el balanceo entre uno u otro va a determinar cuál proporción de estos 90% de autoinhibición del cuarto ojo se va a alcanzar. Pero si buscábamos cuál es la razón mayor, la más importante de todas, que hace que no llegamos a sacar lo máximo de nosotros mismos, podemos resumir, aunque parezca ofensivo, el egoísmo de prestarse atención a sí mismo más que al otro. Por muchas veces es una gran técnica sanadora de cuando una persona está muy mal, muy angustiada, darle la responsabilidad de una mascota, de una persona más débil, enviarla a trabajar en el orfanato o en comedor de niños, tomar conciencia de miseria ajena para empezar a olvidar la suya y relativizar las cosas. Al punto que muchas veces un terapeuta akáshico que siente una paciente muy encerrada, un paciente muy encerrada, empieza a preguntarle, ¿estás muriendo de leucemia? No. ¿Estás buscando por Interpol y vas a estar preso pronto? No. Que sepamos, no. ¿Perdiste un hijo recientemente en un accidente? No. ¿La gente que más quiere está condenado, desahuciado con cáncer? No. ¿Perdiste todos tus bienes? ¿Estás a la calle y vas a dormir bajo un puente esta noche? No. Entonces, ¿por qué estás tan mal? ¿Me sigue? Me decía que son preguntas ofensivas para que reaccione una persona y que deje de prestarse atención a sí mismo. Son muchos los casos de gente que sufren porque piensan en su sufrimiento. Yo no digo que deben taparse los ojos y no ver su realidad. Digo que cuanto más uno está dedicado a sí mismo egoístamente, cuanto más sufre, cuanto más el complejo de la bicicleta ocurre, tanto más pierde el equilibrio de la relación con el mundo externo y tanto más va a crear esta terrible inhibición que hace que no llegue a sacar lo mejor de sí mismo. ¿De qué son compuestos los 3% que quedan? 7% es un hipnotismo social. Muy importante este concepto de hipnotismo social. Observa bien. Nos han convencido mediante publicidad que la comida rápida era buena. Y con más publicidad nos convencen que nos enferma. Nos han convencido que el azúcar refinado era bueno. Ahora intentan convencernos que es dramático. Sabemos que la harina blanca, el azúcar blanco, la sal refinada, estos 3 pilares de la comida actual, el pan blanco, por ejemplo, son 3 criminales completos de nuestra alimentación. ¿Cuántas décadas de hipnotismo ha costado convencernos que el pan blanco es más refinado y mejor que el pan negro? ¿Y cuántas otras décadas está costando para regresar por la naturopatía a esta realidad? ¿Sí? Date cuenta entonces que la sociedad durante muchos siglos nos convenció que no podíamos vivir más lejos de 30 años. Date cuenta que hace varios siglos la esperanza de vida era muy baja, que una persona jubilada ya es carne de geriátrico. Y cada vez más conocemos jubilados que rejuvenecen, que se aman, que tienen sexo, que quieren divertirse, vivir. Ya la esperanza de vida creció y no somos más carne de geriátrico desde una cierta edad. ¿Sí? Hay muchas enfermedades que son el producto justamente de un hipnotismo social. El hipnotismo social nos convenció que no podemos aprender un idioma en menos de, digamos, 3 años. Falso. Rompiendo este hipnotismo social por un hipnotismo de verdad, hemos demostrado que se aprende en un mes. ¿Sí?
Estamos verdaderamente demostrando que mediante un hipnotismo más fuerte, que se llama hipnotismo de verdad, eso que hicimos en Europa, podemos anular muchos mandatos hipnóticos no dichos, no explícitos, provocados por la sociedad. Que sea las autoridades eclesiásticas, de todo tipo de religión, que sea la familia misma, que sea la moral ambiente, que está cambiante, que sea los médicos, los psicólogos, todos los personajes de autoridad, ellos son los transmisores de un hipnotismo social. Y estos transmisores nos mantienen en un estado fuera de la lógica, fuera de la razón, haciéndonos creer lo que conviene según el momento. Lo vemos, por ejemplo, en el enfrentamiento de medicina ortodoxa y medicina alternativa moderna, que precisamente el exceso de ciertos productos tóxicos termina envenenando más y que el retorno a lo natural, empezando por el ayuno y la desintoxicación, ha saneado una multitud de problemas que la misma medicina creó, con las enfermedades diapógenas, las infecciones hospitalarias y otras. Bien. Estoy diciendo en este momento que la segunda razón que ocupa un 7% del 100% de inhibición a sacar lo mejor de nosotros mismos es los campos de hipnotismo social. Pero date cuenta que si logramos resolver el 90% del complejo de la bicicleta, en realidad ya podemos sacar el 90% mejor de nosotros mismos. El 3% que queda contiene 20 razones diferentes, incluyendo biológica, bioquímica, bioenergética y otras las descartamos. Este es un ejemplo de mecanismo de análisis de la terapia. Conclusión final, el 70% de todo que conté fabrica un miedo interno intensivo, y este miedo es el miedo inhibidor que nos impide precisamente lo que a partir de ahora queremos hacer. Queremos liquidar este miedo, ya que no es un miedo ligado a la muerte como el que generaba las angustias que vimos en otro curso, ¿no? Es un miedo resultante, un miedo casi matemático que provoca inhibiciones casi lógicas. ¿No? Esta es la conclusión.